Y ahora, en Resumen Latinoamericano, vamos a dar a conocer un importante material que recibimos de nuestros compañeros de Telesur. Esta semana se realizó en Cochabamba, Bolivia, una nueva reunión de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y allí, paralelamente, se reunió también una cumbre social, una cumbre de los pueblos, donde participaron, entre otros, el presidente Evo Morales y el presidente Rafael Correa, del Ecuador. Ambos, juntos con la posición asumida por Venezuela, representada por Nicolás Maduro, su canciller, están exigiendo refundar la OEA, salirse de esta OEA ligada al imperialismo norteamericano, esta patética OEA, como dijo el presidente Rafael Correa, criticando también al propio presidente de la OEA, Rafael Insulza, que siempre abreva en Washington más que en los pueblos del continente. Estos son los discursos vibrantes del presidente Evo Morales y de Rafael Correa en esta cumbre social, y después vamos a escuchar los comentarios hechos desde Caracas del presidente Hugo Chávez. De fundación de la OEA es importante la universalización de la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para supervisión o para supervisar la vigencia de los derechos humanos, no solamente en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos. Y si no quieren cuidar los derechos humanos en Estados Unidos, mejor que desaparezca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero siento también que reconocer el trabajo del compañero Insulza y todo el equipo de impulsar la Carta Social, que es un gran avance, respaldamos, apoyamos. Siento que mañana va a ser aprobada, pero también es importante constituir otros organismos para defender los derechos de la madre tierra, para defender los derechos de los pueblos indígenas, cómo implementar políticas de complementariedad en el tema de comercio, una serie de propuestas para la refundación de la OEA. Hermanas y hermanos, los movimientos sociales, autoridades que vienen de toda América, de Europa, organismos internacionales, siento que es el mejor momento, para refundar a la OEA que esté al servicio de los pueblos de América. Reconocemos que la antigua Organización de América, antes llamada BIAYAC, por eso esta propuesta con mucha humildad, siempre pensando que los beneficios sean para los pueblos de América. Muchas gracias y muchas felicidades. Les decía que la OEA tiene una inmensa deuda con nuestros pueblos. Tienen que entender que nos representa a nosotros, pueblos dignos, soberanos, que ya no vamos a aceptar neocolonialismos, mandados, recados de nadie. Pero dentro de esa OEA también hay sistemas que perdieron su orientación hace mucho tiempo. Eso lo hemos dicho hoy día en la plenaria de la Asamblea, a la cual tan gentilmente me invitó Evo. Pude lanzar y decir muchas cosas, porque hemos sido víctimas de una burocracia con agenda propia, tremendamente influenciada por países hegemónicos, por el ONGcismo, muchas veces de derecha, por el gran capital detrás de los medios de comunicación. Me refiero al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sataniza, persigue a los gobiernos progresistas, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina, por el pecado de no haber aceptado agachar la cabeza, someternos ante los poderes fácticos de siempre, entre ellos el poder mediático de una prensa burguesa, capitalista, negocios con fines de lucro, que no les interesa informar, les interesa manipular para mantener sometidos a nuestros pueblos. Si ustedes escuchan a esa burocracia, a donde llegan más fundaciones que no representan absolutamente nadie, directrices, insisto, de los imperios. En Ecuador se vive poco menos que un archipiélago gulag en la época soviética más dura.
o Guantánamo con sus presos y sus torturas, cuando tenemos la constitución más garantista de la historia, que incluso da derechos a la Pachamama, cuando estamos recuperando los derechos humanos, el derecho al buen vivir, el derecho al trabajo, el derecho a un salario digno, el derecho a ser dueños de nuestros recursos naturales. Pero insisto, por no someternos a los de siempre, somos calumniados, vilipendiados permanentemente. ¿En nombre de qué libertad tenemos que aguantar tanta ignominia? Si hasta el Evangelio dice, solamente la verdad os hará libres, que no nos hagan caer en la trampa. Libertad de expresión no es libertad de extorsión, no es libertad de manipulación, no es la impunidad de tal vez el poder más grande que existe a nivel planetario, superando probablemente incluso al poder financiero, que es el poder mediático. A rebelarnos, pueblos de nuestra América, si es que no se reforma ese sistema interamericano, particularmente el de derechos humanos, para verdaderamente defender esos derechos, el derecho de nuestros migrantes en Estados Unidos, el derecho de nuestros compatriotas en España, que están siendo masacrados por una crisis financiera que no provocaron, donde todo el peso de esa crisis cae sobre el ser humano y no sobre el capital. Imagínense ustedes, los mismos bancos inducían a endeudarse, daban la casa, la valoraban, 200.000 euros, daban el crédito para comprar la casa. Se desinfló la burbuja, ahora dicen que la casa cuesta 50.000 euros, la persona pierde su casa y se queda endeudada para toda la vida por 150.000 euros adicionales. ¿Qué es esto? La esclavitud del siglo XXI no es otra cosa que la supremacía del capital sobre los seres humanos. ¿Y qué dice nuestro sistema interamericano de derechos humanos? Como son sencillos ciudadanos, no tienen el capital, el dinero de un medio de comunicación, hacen mutis por el foro. Es uno de los grandes errores. Se quedaron en la época de la Guerra Fría, en nombre de la libertad, apoyaron incondicionalmente y creen que el único poder que puede atentar contra los derechos humanos es el poder del Estado, cuando cualquier poder puede atentar contra esos derechos humanos. Cuando el poder mediático nos roba el derecho a la información para manipularnos, para utilizarnos, para robarnos la autoestima, para tratar de bloquear estos procesos históricos, está atentando contra nuestros derechos. Cuando una farmacéutica, por rentabilizar una inversión, hace que la diferencia entre la vida y la muerte sea unos cuantos dólares, está atentando contra los derechos humanos. Cuando el capital financiero hace recaer todo el peso de la crisis sobre los ciudadanos, está atentando contra los derechos humanos. Cuando países hegemónicos hacen pantomimas de juicios para encarcelar de por vida a patriotas cubanos, están atentando contra los derechos humanos. Basta de doble moral, basta de estos sesgos descarados a tener un verdadero sistema interamericano de derechos humanos, a tener una verdadera organización de estados americanos. Y si esa burocracia no obedece a sus mandantes, los pueblos de nuestra América, a tener un nuevo sistema en UNASUR, en Latinoamérica, un sistema mejor, nuevo, un sistema nuestro, compatriotas. Pero estos procesos no pueden estar anclados por una burocracia inmovilizada. Qué alegría compartir con las organizaciones sociales, ver este escenario multicolor. Pero atentos, compañeros, la derecha no es tonta. Los grupos, los intereses que desean que fracasemos, aprenden. Y hay graves infiltraciones en las organizaciones sociales, muchas financiadas por grupos de extrema derecha, lobos disfrazados de cordero, que hablan nuestro propio idioma, pero tratan de dividirnos. Con qué desazón, con qué tristeza leí hace pocas semanas las protestas de supuestas organizaciones sociales, movimientos indígenas aquí en Bolivia, al primer presidente indígena elegido democráticamente en nuestra América, a un indígena que ha hecho lo que nunca se pensó que se podía hacer por Bolivia, por los pueblos ancestrales. ¿Cómo se pueden dar esas contradicciones?
Si son verdaderamente de izquierda, si son verdaderamente latinoamericanistas, soberanos, deben entender que pese a que haya desencuentros, siempre será mucho más lo que nos una que lo que nos separe. Pero dejarse utilizar por la prensa de derecha que conspira todos los días contra el gobierno de Evo Morales, como conspira contra todos los gobiernos progresistas de la región, es un contrasentido. Ahora sí, ciertos indígenas existen, ahora sí salen en primera página de los periódicos, si se trata no de buscar la verdad, sino de hacer daño a los gobiernos que no se han sometido al poder mediático. Algo similar pasa en Ecuador, lo vemos con tristeza. Nos acusan de habernos derechizado, que le cuenten a la derecha, que nos da todos los días palos porque somos demasiado de izquierda. Y en asamblea votan con esos grupos de extrema derecha, en nombre de la izquierda radical, en nombre de los pueblos ancestrales. Nadie ha hecho tanto por esos pueblos ancestrales como la Revolución Ciudadana. Gracias a Dios hemos tenido muchísimo éxito en la reducción de la pobreza, sobre todo en nuestros pueblos ancestrales. Y qué bueno ver aquí mineros, porque se utiliza a nuestra gente muchas veces por parte de fundaciones extranjeras con gringuitos con la panza bien llena, que vienen a tratar de imponer en nuestras tierras lo que nunca lograron en sus países. Y nos dicen no a nuestro petróleo, no a nuestra minería. ¿Y cómo vamos a superar la pobreza? Es que eso es economía extractivista. Si superar la economía extractivista no es renunciar a nuestros recursos naturales no renovables, es movilizar los ingresos de esos recursos para desarrollar otros sectores, el sector del conocimiento, el sector de la ciencia y tecnología, el talento humano. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en Ecuador, a no caer en esas trampas. En el caso ecuatoriano, tenemos la constitución más verde de la historia. Jamás permitiremos que se sacrifique el agua, la vida, la Pachamama, pero tampoco podemos ser mendigos sentados en un saco de oro. El principal, Uyachi Machicuna, desafío de Bolivia, de Ecuador, de nuestra América, es terminar con la pobreza, acabar con la miseria, y para eso necesitamos aprovechar nuestros recursos naturales. Queridas hermanas y hermanos de los pueblos indígenas de nuestra América, queridas hermanas y hermanos de las organizaciones sociales, a no dejarse engañar. Si verdaderamente buscamos el buen vivir, la patria nueva, la patria grande, siempre será mucho más lo que nos una que lo que nos separe. Y seguiremos peleando, Evo, Hugo, compañeros presidentes, con nuestros pueblos, por esta patria nueva, por esta patria de todas y de todos, por una América Latina justa, soberana, digna, sin miseria, en armonía con todas las culturas, en armonía con la Pachamama, con la madre naturaleza. Estas revoluciones son irreversibles. Juntos no nos vencerá nada ni nadie. Hasta la victoria siempre, Bolivia. Hayaya, Bolivia. Hayaya, América Latina. Evo empezó suavecito, él es así, y yo cazándolo, ahí viene el indio. Y Correa se fue para allá esta mañana a fijar posición. Y fíjate, hay que agradecerle a Evo, ¿no?, sus opiniones, su análisis, su liderazgo, y a Correa, Rafael Correa. Rafael leyó hoy la carta que el tristemente célebre presidente de la CIDH, ¿no es? Comisión Interamericana de Derechos, o de no derechos, o inhumanos, no sé cómo llamar eso. Le mandó a Carmona cuando estaba yo preso. Esa fue la respuesta que dio esa comisión a la solicitud de un grupo de colombianos que mandaron un documento pidiendo que se preservaran los derechos humanos y la vida de este humilde servidor. Correa leyó la carta y además hizo reflexiones, analizó la carta. Miren, ni siquiera habían juramentado al canciller golpista y ya él lo reconocía. Excelentísimo señor canciller, imagínate tú cómo estaría coordinado todo eso.
Y a este humilde presidente lo llama señor, el señor Hugo Chávez, lo cual no es ninguna ofensa, pero quitándome de inmediato, bueno, mi cargo de presidente, ¿no? Ya yo estaba tumbado pues, por ello también, ¿no? Es terrible la manipulación, es muy importante eso que está ocurriendo en Cochabamba. Ahorita están reunidos los cancilleres y el secretario general discutiendo el tema de la CIDH. Yo estoy bien informado. Nicolás, mire, el teléfono. Y bueno, y pendiente de las posiciones de países, cada país, ¿no? Por supuesto, ahí está Estados Unidos y Canadá tratando de bloquear los cambios. Tratando de bloquear los cambios. Por eso es que si la mayoría de nuestros países exige cambios en esos mecanismos de lo que ha sido, como dijo Fidel un día, el ministerio de las colonias de los yanquis, si ahí no hay cambios, hay que acabar con la OEA. Pues. ¿Para qué OEA? Como dijo Bracamonte cuando llegó el abogado, ¿para qué abogado? ¿Te acuerdas del teniente Bracamonte? ¿Para qué abogado? Estaba preso por rebelión, ¿para qué abogado? ¿Para qué abogado? ¿Para qué OEA, chicos? ¿Y para qué CIDH? Vamos a crear nosotros nuestros mecanismos, bueno, en estos espacios geopolíticos de unidad, de integración que están haciendo. Aquí en Caracas nació la CELAC, vamos a recordar eso. En Margarita nació la UNASUR y eso va marchando.